En el campo de la vida cristiana, yo creo que los cristianos andan ciegos, porque ante toda adversidad, todo cristiano evangélico manda a quien tiene la adversidad a que reprenda al diablo. A que reprenda al diablo. Y la única manera de nosotros conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos es con la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre bendecido por el Espíritu que es de Dios. ¿Por qué ese título? Porque mucha gente anda impulsada por un espíritu de Él, no el de Dios o de ella. Y a veces hasta dentro de nuestras oraciones en la iglesia decimos y oramos cosas en contra de la palabra de Dios. Se lo voy a compartir así. No puedo orar por nadie ni ministrar a nadie con pecado, porque Dios no va a escuchar la oración. Y vamos a ver a través de lo que viene, ¿cuál es el papel nuestro? Nehemías era un hombre entendido, era un hombre que estaba marcado con la muerte. Sí, porque era copero del rey, y ser copero del rey era que si alguien lo intentaba envenenar, Nehemías caía muerto envenenado. O sea, no era un trabajo de influencia y chévere, no. Era carne de cañón. Y Nehemías, este versículo no está allí, cuando él pregunta ¿cómo está el remanente?, le responden en el capítulo 1, versículo 4, el 3. El remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Repita conmigo, gran mal y afrenta. ¿Qué es mal? Que no le estaban saliendo las cosas correctamente. El trabajo, la familia, todo. Y la afrenta es que todos los pueblos no israelitas o judíos se burlaban de ellos. Eran afrentados y eran burlados. Por ejemplo, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Que no sé qué más, qué tal y qué sé yo. Y Nehemías tuvo que enfrentar 7 actitudes que le llamamos espíritu. El primero, el espíritu de sabotaje. Nehemías tuvo que vencer en él el espíritu de sabotaje. ¿Qué es sabotaje? Rechazar a Dios. Dios, a los que sabotean su bendición, aún en su casa, en su familia, perdonen, no le pidamos ni digamos falsamente, Señor, yo creo en ti, porque esa es una oración ciega. Espíritu de miedo, que muchas veces cuando nosotros dependemos de terceras personas, nos viene un miedo. Pero soy testigo que cuando dependes de Dios nada más, aunque se presenta una situación de miedo, Dios te extiende la mano, porque Dios no te bendice por un solo río. Dios los ríos grandes los alimenta de muchos ríos pequeños. Hasta el río con que se inicia, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Siempre decimos, Dios ama, de tal manera amó Dios a las personas, en Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. Pero el amor de Dios lo impulsó a llevar a su Hijo a este mundo a morir por nosotros. Pero mire, hay un amor en Dios que supera este amor. Te amó como eras, te lo está demostrando como eras, pero el amor de Él va mucho más allá, que no te deja seguir como eras, te cambia. Te cambia. Y el cambio que hace Dios es solamente a través de arrepentimiento. Espíritu de estancamiento. Vemos un estancamiento y comenzamos a reprender al diablo, a echarle culpa a la suegra, culpa a la gente, a culpa a alguien que me molestó. Y vamos a ver
que Nehemías no se estancó porque Nehemías estaba claro. Espíritu de confusión. Oraba y Dios no respondía. ¿Y qué pasa en nuestra mente y en nuestro corazón cuando oramos y Dios no responde? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Espíritu de desánimo. Cuando te ves fracasado, viene el desánimo y no quieres seguir adelante. ¿Por qué te desanimas? Porque tienes tu mirada puesta en tu fuerza y en la fuerza de los seres humanos. Espíritu de división. Cuando Nehemías dice que el pueblo estaba en gran mal y afrenta, dice la oración de Nehemías: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quería darle este versículo porque con él vamos a terminar. Muchos de nosotros oramos con las emociones, con el espíritu de miedo, con el espíritu de sabotaje, pero no con el espíritu del entendimiento, que es el Señor. Y Dios no lo va a guiar a usted orando una desfachatez, blasfemando contra Dios, pidiendo a Dios algo que usted sabe que va contra la palabra de Dios. Ya vamos para allá. ¿Cómo fue la oración de Nehemías? La oración de Nehemías: oraron, velaron en fe y trabajaron según el propósito de Dios, restaurar los muros. Muro representa seguridad, muro representa protección, muro representa tranquilidad. Muro representa que nuestros hijos no van a andar en malos caminos. Muro representa fuerza, fortaleza, ánimo, aliento. Eso es lo que representa muro. Entonces dijo Nehemías ahora sí: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del varón, porque yo servía al copero del rey. Sigue la oración: oye, Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre la cabeza de ellos y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dese cuenta que Nehemías no comienza a reprender al diablo, sino que Nehemías está orando a Dios con el corazón abierto. Usted puede ser muy cristiano, pero tendrá que llorar por cualquier persona en su trabajo, en su casa y en la iglesia que sea soberbia, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Ay, pastores, oren con entendimiento aquí arriba, porque mal enseñamos la iglesia a orar. Y yo quiero pastorear una iglesia que Dios escuche cuando ora. Cualquier persona soberbia en tu trabajo, en tu casa, familiar, que lo veas que no prospera, no te pongas a orar: Señor, por encima de todo. Así sea tu esposo o tu esposa. Tienes que orar: Señor, perdónalos y perdónanos. Te das cuenta que ahí no comienza a hacer una guerra espiritual y a reprender demonios, sino que él pide perdón por sus pecados y los del pueblo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que ahora han cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Algo interesante, que Nehemías no se presentó. ¿Sabe por qué Nehemías pregunta por su pueblo? Porque estaba inquieto, se sentía mal y oró a Dios y lloró. Pero en el lloro de su oración, Dios le mostró por qué el pueblo estaba así. Ya él lo sabía. Antes de reprender al diablo y decir expresiones de un ahogado, porque un ahogado al cual no hay que nada en una playa sola, donde no hay un salvavidas, no puede esperar que lo lleguen a salvar. Y
Solo Dios sabe, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hay tanta gente en nuestra nación soberbia que saben que Dios los bendice, pero que así como controlan lo que hacen y les produce dinero, quieren controlar a los suyos. Seguimos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Por qué? Oye, Dios, guárdanos y dejamos la venganza en tus manos. Como dice Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré. Y no tenemos que estar hablando mal de nadie, maldiciendo a nadie, ni echándole la culpa a nadie. Porque, ¿sabe por qué crucificaron a Jesús? Era tanta la autoridad de Jesús que no podían llevarle la contraria. Y la autoridad no era de una manera espiritual, como quien dice, no, aunque venía del espíritu que él tenía. La autoridad estaba que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Vamos bien? Hay mucha gente dentro de nosotros que vive fracasada y se autosabotean. Mire, en la historia mía con mi mamá, hoy me llegó así esa imagen cuando meditaba en esto. Ella no aceptaba nada del evangelio. Y un día pasó por una crisis donde veía que todo se le estaba trancando. Y yo me fui y le leí Isaías 48. Yo, Jehová, ese es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y le dije, el del sombrero, la que tiene al niño en los brazos, son esculturas. Y nunca te van a responder porque Dios no lo va a dejar. Porque Dios no le va a dejar la gloria de Él, quien te bendice realmente, a esos. La Biblia dice que Dios no ha cambiado, ¿verdad? Es el mismo hoy y siempre. La brujería, el espiritismo, todo eso la gente busca. ¿Por qué la gente busca terceros? Porque no tienen la humildad de ser los personajes principales de la crisis o de la situación. Ese día mi mamá no me molestó, no se molestó, no me insultó, se quedó callada, que estallaba, y me fui. Porque dije, bueno, hasta aquí, me dijo el Señor, hasta aquí. Acto seguido, porque yo la barría la casa, y ustedes no se imaginan cómo ella me peleaba. Yo le decía, ¿qué quieres? ¿Que llegue aquí borracho? ¿Tú quieres que yo sea el mismo de antes? Pues no. ¿Tú quieres que yo te siga contestando, siendo un grosero contra ti? No, no quiero, porque me siento mal, ya conocí al Señor. Hay mucha gente aquí que no se siente mal cuando peca. Usted no ha conocido al Señor. Pero hay muchos que pecan más que usted. Y siempre andan clavados la cabeza como junco, pidiéndole perdón a Dios. Porque ser creyentes, discípulos de Cristo, no está en el conocimiento, sino en la actitud de corazón. Muchas veces nos llenamos de miedo y no le decimos a los arrogantes, a los soberbios de nuestra familia, eso te está pasando por pecador, por altivo, y Dios te está mirando de lejos. Tú mismo te estás saboteando, tú mismo tienes el miedo, tú mismo tienes la frustración. Apóstol, es que nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada. Pero no se meta entre Dios y esa persona, que Dios le ama, pero la ama tanto que quiere sacarla de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia. Y Dios va a usar todo lo que esa persona tiene en las manos para quebrantar su arrogancia. Me dio miedo que ninguno dijera amén. ¿No será que Dios le está hablando? Y como le he dicho en estos días, usted tiene que ver si usted es un saboteador, que ese sabotaje le lleva a miedo y todos los demás. Nehemías no hizo guerra espiritual.
Nehemías no roció aceite por todo el pueblo. Nehemías no echó sal. Hay cristianos, el Señor dice cuando ora, el Padre Nuestro, que no uséis vanas repeticiones. Y hay muchos creyentes que hacen vanas repeticiones. Reprenden al diablo 400,000 veces cuando necesitan es pedirle perdón a Dios. Reconocer sus pecados. Y pedir perdón a Dios por el pecado de los demás. ¿Quiere liberación? ¿Quiere liberación? O sea, ¿quiere que su vida no tenga obstáculos para que Dios se manifieste a través de usted? No ore reprendiendo al diablo. Ore pidiéndole a Dios que le dé discernimiento. ¿Sí? Sigue el versículo diciendo la siguiente lámina. No solamente oraron con sinceridad, oraron reconociendo cuál era la condición de ellos. Nehemías oró y el resto, como estaba atado y ciego, se quedaron callados y siguieron a Nehemías. Pero hoy día, qué broma la soberbia de aquellos que dicen que no tienen pecado. Tienen todas las puertas caídas, porque déjenme decirle que fortaleza, en Isaías 60:18 dice que la fortaleza es la salvación. Y para usted experimentar salvación tiene que tener una relación con Cristo. Y la relación con Cristo te lleva a depender de Él y a humillarte delante de Él. Y no estar orando por lo que tú quieres. Debes de orar por lo que Dios quiere que ores. Y Dios siempre te va a guiar a que ores por aquellas áreas de tu vida donde hay pecado. En esa área donde no estás viendo respuesta. ¿Sabe? Yo cuando un creyente de la iglesia tiene un problema, le aconsejo de esta manera. Primero le digo, con tu testimonio, predícale. Y si esa persona quiere que le hables, le habla, pero no le hables, predica. Y cuando tengas chance, léele la palabra. Yo fui hace unas semanas cuando hubo la vaguada en Mérida. Silencio total. Porque esa vaguada la produce Dios. Entonces usted dice, yo voy a orar al Señor para que esa vaguada no me eche a perder la ciudad de San Cristóbal. Hermano, lo que hay es que decirle a Dios, perdona a este pueblo que es idólatra. Perdona a mi familia que es idólatra. Porque tienen los muros caídos. ¿Qué son los muros? La fortaleza. La salvación en Cristo. Y a las puertas y ventanas llamaré alabanza, dice a Dios. Están afuera, no adoran ni alaban a Dios, porque tienen su fortaleza caída, porque Dios no es la fortaleza de su salvación. Y para remate, no pueden abrir su boca confesando al Señor, porque no tienen nada. Lo único que tienen para reconocer al Señor es que el Señor se hizo hombre para morir por ellos, y si lo aceptan. Porque la soberbia de la gente que no tiene a Jesús en su corazón es tal que ni les importa que el Señor haya venido a morir en la cruz del Calvario por ellos. ¿Vamos bien? Si tú oras a Dios, tienes que ponerte en la línea con Dios. Lo primero es revisa tu corazón. Lo segundo, ve qué áreas de tu vida están caídas. Lo tercero, entiende que las vidas se nos caen por pecados. La fortaleza de nuestras vidas se caen por pecado. Les voy a dar un ejemplo. Pedro negó al Señor de una manera soberbia. Cayó. Pero Pedro terminó escribiendo 2 cartas que muy pocos pastores la pueden estudiar, pero no conocen al Dios del cual Pedro habla allí. Una cantidad o multitud de expresiones de Dios. Repito, cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios sabe que vamos a orar, Él nos guía. ¿Qué vamos a orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos guía. Y cuando hay una cosa que
Hoy leí una prédica, ay Señor, me pateó, dice, no siempre tienes que ser modesto. No siempre tienes que ser modesto, a veces somos modestos y educados para que alguien no se moleste. Pero la verdad es que si tu hijo está en rebeldía, no le va a ir bien. Y entonces no lo decimos por ser modesto. La realidad de que tu familia esté patas arriba, perdonen la expresión, es porque hay pecado en ellos. Y la manera como Dios va a usarte, sin saber qué tiempo vas a durar para usarte, es que tu vida sea disciplinada con Cristo, te niegues a lo que a mí me ha costado, porque yo mismo no lo he alcanzado. Pero una cosa sí sé, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Sí? Y queremos hacer oraciones que nos dejan frustrados. Y que por ser oraciones frustradas comenzamos a dividir. Comenzamos a dividir. Y es importante que entendamos esta parte. Ellos se esforzaron en la fe, no solamente oraron, sino que se agarraron de la palabra del Señor. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Cuando un mundano, cuando una persona que no conoce a Dios, cuando un soberbio y rebelde contra Dios le intimide, le busque sabotear, le busque sembrar miedo, usted guarde silencio y le dice, solamente si Dios se lo permite. Pero porque cuando usted le tiene un miedo a un hombre o a una mujer, jamás va a conocer al Dios vivo, que le dirige y le pone palabras de autoridad en su boca. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Sí? Entonces, ojalá Dios les esté revelando dónde está el origen de los fracasos de cada uno de nosotros. Dios me mostraba una visión. No todos tienen toda la vida fracasada, pero hay unos que tienen fracciones de la fortaleza caída. Y cuando me lo dije, puse a orar, Señor, ¿cuáles son las mías? Muéstramelas. Ore, reprenda al diablo. No, hermano, eso hay que orar, que el Señor va a cambiar al marido suyo. No le ha cambiado a usted, que se congrega. Todavía tiene odio, rencor. Impresionante es que un hombre diga, ¿qué bebida te dieron en esa iglesia? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? Nada. Solamente lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y escuchar lo que Dios te quiere decir. Solo eso. Y obedecerlo. Nehemías, en el capítulo 2, le dice, le vamos a decir al rey. Recuérdese que no existía internet, ni celulares. No le tomaron una foto y se la mandaron al rey. No. Trataron de sabotearlo. Con ese saboteo sembrarle miedo. Y así las otras 5. Y así es en cada aspecto de nuestras vidas. El trabajo, todo. Nehemías, cuando usted ve la biografía de Artajerjes, el rey al cual él era esclavo, era uno de los reyes, eran personas muy violentas, los reyes de Babilonia. Y Dios lo libró. Nehemías no echó fuera el demonio de ese rey, porque todo era actitud, rebeldía, resentimiento. Y la única manera como Dios hace cambios en la vida es cuando tenemos un corazón tranquilo, sencillo y no le echemos culpa. Por ejemplo, si esta iglesia no crece, yo no le tengo que llevar culpa a la iglesia. No tengo que culparlos a ustedes.
Lo único que les puedo decir es alentarlo. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios, ¿ok? Y lo que Dios quiere de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos, ganemos alma. Y seamos instrumentos de Dios para que esas almas sean perfeccionadas y Dios las saque de los errores en que están sumergidas. Luego vuelven a tentarlo y Nehemías iba y le compartía al pueblo: no se desanimen, vamos para adelante, Dios está con nosotros, esforcémonos. Esforzados en la fe. ¿Qué es esforzarse en la fe? La primera vez que llegaste aquí al Señor. Bueno, voy a motivarle. Yo duré como 35 años orando por mi mamá, por su conversión. ¿Ok? 2021, 2, 3, 4. Tengo 52 años. Esperé 48 años para escuchar de ella por su boca decir: Señor, perdóname mis pecados, tú eres mi Señor. Ustedes no se imaginan cuántas veces le hablaba del Señor. Ya los últimos 10 años, cuando yo iba a Ciudad Bolívar a predicar, ella iba a la iglesia donde yo tenía que predicar. Me preguntaba: ¿te vas a quedar en mi casa o te vas a quedar en un hotel? Porque hay momentos en que tuvimos que quedarnos en un hotel. Pero no me quedó ni mejillas ni ninguna otra parte del cuerpo para verla entregada al Señor y verla liberada y verla partir de este mundo con el Señor. Cuando escuchaba la prédica hoy, que decía: no busques ser educado con la gente, de Kathryn Kuhlman, no seas todo el tiempo modesto. Se refería a eso. No prediques para que la gente se agrade. Predica para que la gente sea confrontada y vean sus pecados, se arrepientan de sus pecados, y así duren 58 años, 10 años más que yo, usted verá la gloria de Dios en su casa. Pero como usted no quiere soportar tanto, porque usted quiere salvar a las personas para usted, pero no para que se vayan al cielo. ¿De qué le sirve a usted salvar a una persona, a un familiar, para usted, y que ese familiar se vaya eternamente sin Cristo? Eternamente sin el Señor. Pareciera que aquí hay unos seguidores espiritistas dentro del pueblo evangélico. Mucha gente va a los espiritistas para que les responda y los demonios le den lo que ellos quieren. Dios no es un demonio, es verdadero, es fiel, es digno de alabanza, digno de honra. Es la persona más importante. Y escuchen bien, pastores. Escuchen bien, pastores. Aquí hay personas sentadas en este momento que han venido con problemas los últimos 3 meses. Y lo único que le he mostrado, y le doy gracias a Dios que estén, para que vean que lo que hace que Dios les responda es pedir perdón por sus pecados personales. Y el Espíritu Santo va a comenzar a fluir a través de su vida. Y pastores, por favor, y usted tiene que tener cuidado con las mujeres, porque las mujeres van a venir y le van a hablar mal del esposo. Y si usted le dice: no, su esposo no va a prosperar, ¿cómo así? Que no sé qué más. Si es un soberbio, entonces la mujer se va de la iglesia y le dice al esposo, porque ella lo que quiere es que el esposo te engañe. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el pastor? No, estaba poniéndome contra ti, ¿qué tal? Y meses después o años después vienen ellas todas quebrantadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para escucharla y obedecerla. Pero para tú dar un consejo, pastor, tienes que conocer el contexto de vida de esa familia, para no dar falsas expectativas, porque la gente termina fracasada,
desconcertada. No sé, bueno, los que no saben, recuerdan que yo duré casi 2 meses y algo allá en Ciudad Bolívar con mi mamá, ¿verdad? Cada día fue al lado de ella. No todo el día, por supuesto, porque yo lo que quería era arrancar de su boca que Jesucristo es el Señor. Y tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Pero muchos de nosotros no queremos sufrir el sabotaje de otros. No queremos sufrir y que nos dé miedo. Que nos estanquemos por amargura. Ojo, si tú te estancas es por tu amargura. Aquellos que aquí oran, perdonen la arrogancia, y no tienen respuesta, vengan y conversen conmigo. Eso sí, me tienes que decir qué hora, cómo te portas con las personas de tu casa, cómo eres. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios al altivo lo mira de lejos. Él da gracia al humilde. Nehemías fue humilde. Pásalo, Ismael, por favor. Nehemías fue humilde, tanto que se esforzó en la fe. ¿Por qué se esforzó? Porque él sabía que nadie podía librarlos de la condición en que estaban, sino Dios. Sino Dios. Y váyase hoy de aquí entendiendo que no importa lo que usted esté pasando, solo Dios lo puede librar de la situación en que usted está. Pero comience por usted. Comience por usted. Comience por usted. Hace muchos años, la esposa de un hombre que hoy día es pastor, vino a una consejería, me decía que el hombre la maltrataba, la insultaba, la ofendía. Y ella venía aquí, la maldecía, le decía de todo. Y yo le compartí, cuando él comienza a hacer eso, usted reprenda a todo demonio que está poniéndole esas cosas en la mente. El hombre agarraba y metía licor en la nevera. Yo le dije, bueno, ore al Señor que cuando se tome una, le dé vómito. Solamente eso. Años después el hombre vino. Pastor, ¿qué mandó usted a orar a mi esposa? Yo estoy seguro que usted fue quien la aconsejó. Y no le dije, lo único que le dije, arrepiéntate de tu maldad, de estar vociferando y maldiciendo por la boca, porque el que maldice a otro por la boca, mucho más a su mujer, a su propio cuerpo maldice. Y se estanca la vida. Pero, ¿qué de aquellos que se maldicen a sí mismos? La única manera de no maldecirte, de no alejar a Dios de tu vida, es tu corazón delante de Él. Entonces se levantó el sumo sacerdote y así con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y ellos arreglaron y se levantaron sus puertas hasta la torre de Mea y edificaron hasta la torre de Hananel. Cuando usted lee todo este capítulo, usted va a ver cómo cada persona levantó los muros que le correspondía a la casa donde vivían. Dios me hablaba, en una iglesia hay personas que se meten con Dios, oran al Señor, dependen de Dios y tienen los muros levantados. Pero hay otros que el tramo de muro que tienen que levantar lo tienen caído por desobediencia. No hay una desobediencia más grande que no orar a Dios, que no buscar el rostro de Dios para que Dios nos guíe en las decisiones que tenemos que tomar. Cada decisión que tomó Nehemías fue una orientación de Dios. Lo dejo hasta aquí. Sí. Y le repito, no se caiga en mentira. Hay un dicho en el mundo que dice Dios tarda pero no olvida. ¿Usted sabe por qué Dios tarda? Por actitudes de nuestros corazones donde hay soberbia que nosotros estamos ciegos y no las vemos. Porque Dios va santificándonos, transformándonos, cambiándonos.
Porque una vez que usted dice por primera vez, no es que yo no he hecho nada malo, es él, es ella. Solamente en que no confíes en Dios. Y termino con esto. Yo pensaba que si oraba por toda la gente y le pedía a Dios que Dios bendijera a la gente se iba a volver a Dios. Dios escuchó a Nehemías, levantó los muros y todo lo demás. Pero la gente no se volvió a Dios. ¿Cuántos familiares usted ha orado y Dios los ha liberado y los ha bendecido? Porque estoy seguro que Dios ha bendecido a sus familiares. Pero de repente se apartan de Dios. Eso es soberbia. Saben y están seguros que fue Dios que los bendijo. Pero como los hijos son cristianos, la esposa es cristiana o al revés, no dan su brazo a torcer, porque tendrán que reconocer, tú tienes al Dios verdadero. No se caigan mentiras. Todo comienzo es bonito. Todo comienzo es bonito. Cuando usted ve a un familiar que tuvo un momento de bendición, pero de repente una caída que Dios hasta le toca las semillas, no diga que es el diablo. Usted conoce a ese familiar y usted sabe la soberbia que tiene ese familiar y el corazón endurecido que tiene contra Dios. Y todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo porque Dios lo ama, lo quiere sacar de su error, de su conducta soberbia, así como a nosotros, como Venezuela. Todos los pecados. Nosotros reprendemos al diablo, oramos que Venezuela sea liberada. ¿De qué? Ejerzamos nuestro sacerdocio orando a Dios, llevando nuestra oración con un corazón sincero a Dios, y Dios se glorificará. Hayas tropiezo cuando no estás con el Señor. Te llenas de miedo y te da miedo orar al Señor porque no estás con el Señor. Cuando oras por algo que Dios no te está mandando a orar, o estás orando de una manera ilusa, que es una manera ilusa, voy a decirle a este hermano o a esta hermana esto para que se enganche y se mantenga en la iglesia. No, lo que mantiene a una persona en Cristo Jesús es que viene de un mundo donde se estaba hundiendo. Jesús le extendió la mano a través de la prédica de alguien. Esa persona se agarró de Jesús y Jesús la sacó de ese hoyo. Pero no que tú le hables bonito o quieras ser respetuoso o con finos modales para la persona. O decirle a alguien, ¿por qué crees que estás así? Por vuestros delitos y pecados. Dios te bendice si Él es tu tierra, si Él es tu nación, si Él es el origen de tu nación. Dios te bendice. Y todo el mundo alrededor va a ver cómo Dios te bendice, porque Dios te hace tierra deseable. Tierra deseable. Porque la gente va a querer vivir y verse como te ve. Si estás bendecido, para bendecir. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Pídale a Dios que le quite toda ceguera espiritual. Dígale, Señor, quítame toda ceguera espiritual que está ocasionando el mal y la afrenta en mi vida. Y libérame. Que tu presencia me libere, Señor. Ayúdame, Señor, a ser entendido en tu palabra. Para que todo lo que pidamos en Cristo, tú respondas. Enséñanos a orar con el corazón, tal cual lo tenemos, para no estar esclavos.
y que tú bendiga nuestras vidas y nos ayudes. Señor, el hecho de que Israel haya caído nuevamente donde estaba implica que escuchaste a Nehemías, le viste el amor a Nehemías, pero muchos que estaban allá esclavos no tenían ese amor. Sé glorificado, Señor. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonas. Libéranos de miedo en el nombre de Jesús. Amén. Y como un acto de fe, pase al frente. Que Dios le libere de miedo. Que Dios le libere de todo sabotaje, de todo estancamiento, de toda frustración. Que Dios haga la obra en su vida. Y que usted pueda orar libremente, guiado por el Espíritu Santo. Si usted se mantiene con los pensamientos, echando culpa a otro, y Dios es bueno. Dios es maravilloso. No se caigan mentiras. Pastores, por favor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Señor, en ti tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he
dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, ayúdanos a entender que en la obediencia a ti, tú derribas todo sabotaje del diablo. Que tú derribas todo miedo, todo estancamiento. Que tú derribas, Padre Celestial, toda división. Que tú derribas, Señor, todo fracaso. Y derribas todo desánimo, Señor. Ayúdanos a agarrarnos de tu palabra y estar cimentados en ella. Y que vean tu gloria. Señor, tu palabra dice que el que está en ti, el maligno no le toca. Señor, toda la gloria es tuya. Llévalos con bien a sus hogares. Ayúdale, Señor, a aquellos que son cristianos sinceros, pero que tienen enseñanzas no correctas. Señor, que todo creyente en esta iglesia, sincero, abre el corazón a tu palabra y camine con tu palabra para que veamos tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga.